Muy bien, úlcera péptica también es una clase larga porque vamos a ver, recordar un poco de fisiología también. Y para eso es importante que se acuerden, y ya lo hemos visto también, como digo, en otras enfermedades, la importancia en las células parietales, porque no solo secretaban factor intrínseco, sino también ácido clorhídrico. Y las células principales, pexinógeno, que era la parte enzimática, ¿no? Eh, la mucosa, que secreta moco y pexinógeno, y las células argentafines o enterocromafines, que van a dar histamina, gastrina, serotonina o péptido intestinal vasoactivo. Esto se repetía en todo el tubo intestinal, mucosa, submucosa, muscular y serosa, o adventicia, ¿no? Según el tubo de que estemos hablando. Adventicio, por ejemplo, solamente tiene el esófago, pero los demás contienen serosa. Y cada una de estas se diferenciaba sobre todo, más que todo por la mucosa, porque difieren mucho las células en cada porción del tubo digestivo, ¿no? La mucosa cambiaba en el esófago, como vamos a ver en el reflujo gastroesofágico. La mucosa es diferente en el estómago por su contenido de células, en el intestino delgado, por el ribete en cepillo que tiene, o sea, son células especializadas, y en el intestino grueso, que también cambia su modalidad celular, ¿no? Y las células diferenciadas que tienen, por ejemplo, acá las células parietales, principales, las células productoras de moco para proteger de la acidez gástrica, etc. Entonces, una de las cosas importantísimas del estómago es su vascularización, porque si nos damos cuenta es un órgano muy vascularizado, al igual que todo el tubo digestivo. Pero acá la vascularización juega un punto importante porque es la principal forma de protegerse el estómago de la acidez que se encuentra su luz gástrica, ¿no? O la luz gástrica al sintetizar ácido clorhídrico. Y esto, si bien no se he preguntado porque es más anatomía, hay que recordar justamente las ramas, sobre todo la gastroepilóquica derecha, izquierda, que es rama de la gastroduodenal o la esplénica, la coronaria estomáquica, que es rama del tronco celíaco, etcétera. Por ejemplo, el rama del tronco celíaco, que es la coronaria estomáquica, de la gastroepilóquica derecha, de la gastroduodenal, y la gastroepilóquica izquierda, de la esplénica, ¿no? Entonces es un órgano muy vascularizado, eso tal vez lo más importante que debemos llevarnos de la anatomía. La regulación es importantísimo porque la gastrina es el más potente estimulador de la secreción ácida gástrica. La histamina y la acetilcolina también son activadores importantes. El estímulo del cual depende, su receptor, es el mediador intracelular, otra vez el calcio, el AMP cíclico y el origen. Es importante recordar la fase de secreción ácida, que tiene una fase cefálica, una fase gástrica, una fase intestinal. La fase cefálica, estimulado por el vago, está relacionado justamente a la visión de los alimentos. La fase gástrica, por la distensión de los alimentos que llegan justamente al estómago, y la intestinal, los aminoácidos absorbidos a nivel este, los aminoácidos absorbidos a nivel intestinal que provocan el aumento de la acidez. Todo está interrelacionado, ¿no? La visualización del alimento, la fase cefálica que conlleva el aumento de la secreción de jugo gástrico, la fase gástrica que viene justamente con el llegado de comida al estómago, con la extensión gástrica, y que tiene que ver justamente los reflejos nerviosos, vagales o estimulación de la gastrina. Y luego la fase intestinal, que es con la llegada de aminoácidos a la porción del duodeno, donde se activan diferentes mecanismos nerviosos y hormonales que otra vez aumentan la acidez gástrica. Entonces, otra vez, todo en fisiología, todo en nuestro cuerpo es homeostasis, todo es equilibrio. Y acá hay un rol muy importante de las fuerzas agresivas y las fuerzas defensivas. Las fuerzas agresivas en sí es la propia acidez que existe ya en el estómago, las enzimas peptídicas, perdón, el Helicobacter pylori, que es un agente externo que va a jugar como una fuerza agresiva que conlleva al predominio justamente de lesión de mucosa, y otros factores externos como los aires, el tabaco, el alcohol, que también lesionan la mucosa gástrica. Los factores defensivos, la secreción del moco, la secreción de bicarbonato, el flujo sanguíneo, que tal vez, como les dije, es el que juega el rol más importante, pregunta examen, capacidad de la regeneración o elaboración de prostaglandinas. Entonces, los factores agresivos, ustedes conocen muy bien esto, la síntesis de ácido clorhídrico
y de enzimas debido a células especializadas en producir esto. La defensa del moco, que es lo que más quiero que recuerden, ya, porque ya saben cómo se sintetiza el ácido clorhídrico, es el propio moco gástrico que existe, ¿ya? Que causa, estimula la irritación mecánica o química y por la acetilcolina, y el espesor de las prostaglandinas, perdón, sí, con las prostaglandinas es disminuido por AINES y alcohol. Otro es el ion bicarbonato. ¿Ya? El ion bicarbonato neutraliza a cada hidrogenión que es producido, que pertenece al ácido clorhídrico, porque el ácido clorhídrico es la unión justamente de un hidrogenión con un cloro. La barrera propia de la mucosa gástrica, o sea, las células epiteliales, las uniones que impiden una difusión retrógrada de iones hidrógenos, y el factor más importante. Entonces, si la pregunta viene, ¿cuál es el factor más importante de defensa de la mucosa? Yo puedo poner moco gástrico, iones, barrera mucosa, flujo sanguíneo, prostaglandinas. Entonces, ya saben cuál es el factor más importante. Porque por cada hidrogenión sintetizado en las células parietales, se libera a la vez un bicarbonato que lo neutralice, que funcione como buffer. ¿Y dónde se encuentra esa circulación? A nivel justamente sanguíneo. Pues. Las prostaglandinas también estimulan la secreción de moco y bicarbonato que funcionan como factor protector en el estómago. Entonces, esto es lo que pasa. Acá termina así, miren, de esta manera. Termina lesionada toda la mucosa hasta que llega a la muscular de la mucosa y pasa a la submucosa. Entonces, este es el problema. Y para eso existen factores defensivos y factores que causan lesión. Entonces, ese es el problema. El predominio o el cese de esas funciones, fuerzas defensoras sobre el predominio de lesión, ¿no? Y eso causa poco a poco el aumento del daño de la mucosa. Entonces, la úlcera es justamente esa lesión, el traspaso ya de la mucosa, la ruptura de la muscular de la mucosa, y es justamente una forma de lesión no solo gástrica, sino también duodenal. Las dos son crónicas, recidivantes, la mayor parte de los casos, el 95%, en el caso de la duodenal es en su primera porción, siendo su prevalencia un 10% en la población. Sin tratamiento, recidiva a los 2 años más del 80% de casos. En la gástrica, tal vez acá, importante, acordarse, ¿dónde es la zona más lesionada en la úlcera duodenal? Primera porción. ¿Dónde es en la gástrica? Unión cuerpo-antral. Siendo más frecuente en varones en la sexta década de vida, y su tamaño suele ser mayor que en las duodenales. La úlcera péptica, bueno, es una lesión crónica, solitaria, que puede remitir o se reactivan con o sin tratamiento. Pueden ser lesiones únicas de menos de 4 centímetros localizados bien en la primera porción del duodeno o bien en el antro, que es la localización más frecuente. No significa que solo va a estar ahí, no es la localización más frecuente. En la unión gastroesofágica también puede causar eso, por reflujo. Vamos a ver en la siguiente clase, que es con la que terminamos. Y cuando hay una mucosa ectópica productor de ácido clorhídrico, se le conoce como divertículo de Meckel. O también cuando existe células productoras de jugo gástrico en otras partes del intestino, del tubo gástrico, se llama Scholler-Enissen. Entonces, ¿cuál es la causa de la úlcera duodenal? En los dos es Helicobacter pylori, ¿ya? Por eso ganó Warren el premio Nobel, que encontró la asociación de el Helicobacter pylori, que es una bacteria que más del 50% de personas en todo el mundo la tenemos, y si nos encontramos en un país tercermundista como el nuestro, más del 80%, tiene la presencia de Helicobacter pylori y por lo tanto es el factor fundamental tanto para úlcera duodenal como para úlcera gástrica. El segundo factor externo son los famosos AINES, ¿no? Los pacientes que se automedican y saben que ustedes el AINES por farmacodinamia lo que hacen es inhibir tanto la COX-1 y la COX-2. El COX-2 juega el rol antiinflamatorio,
pero el COX-1 es el que tiene la presencia del factor proliferativo, es el que cuida la mucosa. Entonces, si inhibo a ese COX-1, inhibo a ese factor protector. También existen factores genéticos en los cuales el antígeno leucocitario B5 está más relacionado a tener una predisposición a úlceras duodenales, o los pacientes del grupo factor, grupo sanguíneo o también el tabaquismo. También se asocia una respuesta inflamatoria, o los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, cirrosis, también tienen una causa, una asociación más frecuente. La úlcera gástrica, miren otra vez, Helicobacter pylori, segunda causa, AINES, lo mismo, la mismo, hay Helicobacter pylori y AINES, listo, no hay algo que abarque más porcentaje que esos dos. Ojo, tiende a producir más úlceras gástricas que duodenales, los AINES, y también hay 3 tipos de úlceras según la clasificación de Josephson. Esta clasificación de Josephson no ingresa como pregunta de examen, es importante que tal vez lo asocien, que es en relación a la causa y a su localización en el estómago, ya sea antral, ya sea fondo, ya sea cuerpo. Helicobacter pylori, ¿qué es lo que hace esta bacteria para sobrevivir, este bacilo gram negativo para sobrevivir en la mucosa gástrica? Uno, que es microaerófilo, o sea, necesita poco oxígeno para sobrevivir, ¿ya? Vive en un pH ácido, obvio, ¿no? Si no, no viviera en el estómago. Reside en la capa de moco. Entonces ahí es donde se protege de la acidez gástrica, porque estoy en la capa de bicarbonato, estoy bañado en bicarbonato, entonces no me hace nada ese pH ácido. La transmisión de persona a persona se relaciona a nivel socioeconómico, por eso que somos países tercermundistas y entre 80 y 90% de todos los un poco más de 30 millones de peruanos la tenemos presente en Helicobacter pylori. Entonces, úlcera estomacal, duodenal, como quieran decirlo. ¿Pero qué es lo que hace el Helicobacter pylori? Pregunta examen. La ureasa. La ureasa sirve para rodearse de una capa de amonio que neutraliza al ácido clorhídrico. Ese es hasta que llegue, pues, ¿no? Porque el Helicobacter pylori tiene que llegar hasta esta mucosa, y en la mucosa obviamente se embadurna de bicarbonato y ya el ácido clorhídrico no le hace nada. Pero como mientras llega hasta esa zona, lo que utiliza es la ureasa, y la ureasa es lo que permite rodearse de una capa de amonio que neutralice el ácido clorhídrico hasta llegar a esa zona de la mucosa. Y otro es su gran capacidad de movilidad, ¿no? Es fusiforme, trata de esquivar justamente todo el ácido clorhídrico por esa forma fusiforme y los flagelos que tiene. Y otro es la propia inhibición de secreción gástrica directa causada por el germen. Pero eso ya cuando obviamente ingresa ya a embadurnarse con bicarbonato. Y otra es esa capacidad de adherencia, ¿no? Que sirve para anclarse en las mucosas, que son las adhesinas, y también producen proteínas quimiotácticas que crean una reacción proinflamatoria en la zona. Entonces, eso es cómo llega, cómo se protege, cómo evita de que sea destruida por el ácido clorhídrico, pero luego vienen los mecanismos lesivos del Helicobacter pylori. Y ahí interviene esa toxina vacuolizante codificada por el gen vaca y la proteína CAGA, que tiene un efecto coadyuvante a lo anterior. Ese Helicobacter pylori lo que hace es secretar proteínas que interactúan con las células del epitelio del estómago y atraen macrófagos y neutrófilos, provocando inflamación. Todo es inflamación, y esta Helicobacter pylori lo que hace es crear una inflamación a ese nivel, lo que va lesionando poco a poco la mucosa gástrica hasta perforarla e inclusive causar sangrado. Porque si perforas y perforas y perforas, justo encuentras un vaso sanguíneo, causa sangrado. Y es una de las complicaciones, la hematemesis, que es el vómito con sangrado de los pacientes con úlcera. Entonces, la úlcera péptica, miren, 90% de pacientes relacionados con úlcera péptica y 60%, 60-70% úlcera gástrica. El Helicobacter pylori es la causa. El Helicobacter pylori no solo causa úlcera, causa gastritis, causa adenocarcinoma gástrico. Y la pregunta de examen que se hizo en el primer examen, ¿cuál es la bacteria relacionada a un linfoma gástrico bajo grado tipo MAL, que es un no Hodgkin? Bien está, pues el Helicobacter pylori, esa era la respuesta.
Entonces, ¿cuáles son las técnicas para el diagnóstico? Estas lo van a ver más en clínicas, pero estas son las técnicas para el diagnóstico. Existen tanto técnicas invasivas y técnicas no invasivas. La causada por AINES, ya ese es el mecanismo que les había dicho. El AINES inhibe al COX-2, al COX-1. El COX-1 es proliferativo, el COX-2 es inflamatorio. Mi intención es bloquear al COX-2, pero lamentablemente me llevo al COX-1 por delante, y el COX-1, al tener ese efecto de protección gástrica, obviamente al bloquearlo por el AINE, causa lesión en la mucosa gástrica. Esto es el resumen de todo eso. Entonces, el efecto tóxico directo sobre la mucosa, el efecto sistémico al inhibir las prostaglandinas, altera la defensa en la mucosa, y esto es mayor riesgo, sobre todo cuando tengo más de 65 años, cuando consumo corticoides, tengo antecedentes ya de úlcera péptica y sigo consumiendo AINES, ¿no? Obviamente hay algunos que son más gastrolesivos, como los oxicanes, como el ibuprofeno, y otros menos gastrolesivos, como los inhibidores selectivos de la COX-2, que es rofecoxib, celecoxib. Bueno, la úlcera duodenal, tal vez acá es tener en cuenta las complicaciones que puede generar la úlcera duodenal. Imagínense que se perfore, ¿no? ¿No? Esa es una complicación muy frecuente. Y la importancia de otro es que se acentúa, sobre todo, el dolor se acentúa con las comidas, o aparecen vómitos, lo cual indica obstrucción pilórica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay tanta irritación a nivel justamente del esfínter gastroduodenal, que es ya para el vaciamiento gástrico, provoca una fibrosis de este esfínter, ¿ya? Que hace de que se obstruya esa parte, pues, ¿no? Se obstruye la parte final del estómago para causar el vaciamiento. Y como no puedo causar vaciamiento, se llama obstrucción pilórica, porque ese es el píloro, el esfínter gastroduodenal o pilórico, y por lo tanto genera una presión hacia atrás. Y como la comida tiene que ir y está obstruida ahí la mayor parte, lo que causa es llenado rápido y vómito, pues, ¿no? Porque todo va hacia atrás otra vez. Entonces se tiene que vomitar todo lo que hay ahí. Entonces lo vomita, ¿no? Eso ya es un signo de obstrucción, una complicación de la úlcera duodenal que se llama obstrucción pilórica. Y cuando es brusco, intenso y generalizado, es la perforación libre en peritoneo. Y se puede asociar, como dije, a vómitos con sangre, en pozos de café, que se llama hematemesis, y es indicación inclusive, pero los vómitos de sangre es hematemesis, las heces causadas por esta lesión, como es antes del ángulo de Treis, se llama de hemorragia digestiva alta y produce lo que es las heces en petróleo, ¿no? Que lo habíamos conversado alguna vez. Y cuando se perfora es muy complicado porque hay que buscar alguna forma de tratar a este paciente. Es una emergencia quirúrgica otra vez. Bueno, a veces es asintomático, siendo más frecuente recibidos en el 50%. Localización postvulvar y se complica con más frecuencia. Las localizadas en la segunda porción duodenal deben hacer sospechar de un síndrome de Solly-Ellison, así como de úlceras múltiples, cuando hay múltiples úlceras en toda la vía digestiva. A diferencia de la úlcera gástrica, suele agravarse o desencadenarse con el alimento, a diferencia del otro, ¿no? Que se alivie con el alimento. Sin claro alivio con los antiácidos y se puede acompañar en náuseas, vómitos, y la hemorragia es la complicación más común, mientras que en el otro puede causar una perforación libre, una obstrucción pilórica, una hematemesis, y acá también la hemorragia es otra complicación, pero es un cuarto de pacientes, felizmente. Y se asocia a una mortalidad mayor que el de la úlcera duodenal, aunque la causa más frecuente de hemorragia sigue siendo la úlcera duodenal, o sea, de hematemesis, por ser mucho más frecuente que la gástrica. El diagnóstico, bueno, esto también es otra cosa que ya poco se utiliza, ya la radiografía con contraste varitado, ¿ya? Realmente ahora la endoscopía permite rápidamente un diagnóstico. Este es justamente
la radiografía con contraste varitado, ya realmente van a ver poco, casi nada, ya no van a ver nada de esto. Lo que van a ver sí es endoscopía, ¿no? Endoscopía es la forma más rápida de ver, de biopsiar y de identificar la zona de lesión, ¿no? Entonces esto es lo que hacen, ¿no? Endoscopía, llega hasta el estómago y veo desde toda la mucosa gástrica, el antro, el píloro, el cuerpo, de todo. Entonces, las complicaciones habíamos visto que es la hemorragia, es la complicación más frecuente y es la primera causa de hemorragia digestiva alta. La hemorragia digestiva alta se dice por encima del ángulo de Trace y por debajo del ángulo de Trace hemorragia digestiva baja. El ángulo de Trace, acuérdense que está en es el ángulo que diferencia el duodeno del yeyuno. Entonces, por eso la úlcera pélvica se considera hemorragia digestiva alta, úlcera duodenal. Este es recidivante, está en un 40% de pacientes. Y la úlcera gástrica sangra más que la úlcera duodenal, pero la hemorragia digestiva por úlcera duodenal es más frecuente que la hemorragia digestiva gástrica. El sangrado suele detenerse espontáneamente en las primeras horas en la mayoría de pacientes, felizmente. E inicialmente es tratamiento médico, pero en casos muy seleccionados, cuando no para el sangrado, hay que ir a cirugía. Como le dije, la úlcera perfora, perfora, perfora hasta que encuentre un vaso y es ahí el problema cuando encuentre, hay sangrado. Pregunta examen, clasificación de Forrester, cuando es una hemorragia activa, una hemorragia en chorro, una hemorragia en napa, signos de hemorragia reciente, vaso visible, vaso con coágulo, etc. La perforación libre, esto es una emergencia médica o quirúrgica, ¿ya? Esto es entrar a la sala de operaciones y buscar la perforación. Es más frecuente justo en úlcera duodenal de cara anterior. Y el cuadro clínico, este es un vientre en tabla. Ustedes tocan el vientre de este paciente, está más rígido que una tabla. Y otra de las cosas que vemos es el neumoperitoneo, que es la visualización de aire a nivel de la zona baja del diafragma. Recuerden que todo esto es el diafragma, pero debajo del diafragma no debería haber aire, pues, ¿no? Porque ya es zona abdominal, lo que es aire es de los pulmones. Pero acá justamente se observa cómo es la silueta del diafragma y cómo por debajo del diafragma se ve aire. ¿Por qué? Porque hay una perforación duodenal y sale aire, pues si sale aire hacia la cavidad abdominal y el aire sigue, va hacia arriba, pues, ¿no? Entonces se pega justamente a esa zona y hace una radiografía y ven ahí el término que nosotros denominamos neuroperitoneo, ¿no? Muy bien, la estenosis pilórica, como les había dicho, es la lesión de esa unión gastroduodenal. Obviamente hay una cicatrización excesiva debido a la constante lesión. Es poco frecuente, sí, pero hay una fibrosis, una estenosis de esa zona y por lo tanto provoca llenado precoz, distensión abdominal, náuseas, vómitos, pérdida de peso, etc. El tratamiento que es quirúrgico, porque tengo que esta estenosis, liberarla, pues, ¿no? Liberarla o hacer una estenosis, una anastomosis acá, pero se libera, se distiende el estómago, causa náuseas, vómitos, enura precoz, etc. Entonces, estas son las complicaciones, pregunta examen alguna de ellas, que puede conllevar una úlcera gástrica. Muy bien, terminamos con reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico, lo que hay que recordar es que el esfínter esofágico inferior tiene una porción muscular muy importante, además de otros factores como ligamentos y el propio diafragma que permite de que no haya un traspaso de jugo gástrico o contenido gástrico hacia el esófago, ya que el esófago no tolera este tipo de jugo porque su estructura de la mucosa no está preparada para tolerar ese pH o esa estructura de este contenido. Entonces, eso es lo más importante de entender en esto. Es un caso clínico, por ejemplo, de un paciente y lo que quiero que entiendan acá es la importancia de este esfínter esofágico inferior. ¿Quién en su vida no ha tenido un signo que nosotros denominamos pirosis, que es ese sentir de amargura que tenemos cuando a veces sentimos de que la comida se devuelve, ¿no? Y sentimos pirosis porque se siente esa quemazón, porque lo que quema es justamente ese contenido
el contenido del estómago, que es ácido, ¿no? Entonces, por eso sentimos ese quemar. Y ese quemar lo sentimos porque en algún momento ese esfínter esofágico comienza a alterarse. No quiere decir que tengamos enfermedad por reflujo esofágico, porque eso ya es parte de una enfermedad, sino es que hay que conocer de que este esfínter esofágico inferior juega un rol muy importante para evitar que todo el contenido del estómago o parte de él regrese hacia el estómago y lo dañe poco a poco esa mucosa. Entonces, en condiciones normales, ese esfínter esofágico inferior se relaja, pasa el alimento y luego se cierra inmediatamente. E impide que el contenido gástrico refluya hacia el esófago. Cuando tenemos un esfínter esofágico inferior hipotónico, el cual permanece abierto, no funciona de forma adecuada, luego vamos a catalogar como enfermedad de reflujo esofágico. Pero la importancia acá es esto, que es pregunta de examen. El esfínter esofágico sabemos que es una región anatómica de 3 a 5 centímetros de longitud, identificando una zona alta de presión de 10 a 20 milímetros de mercurio y tiene un papel primario en el mecanismo antirreflujo. La importancia es que es una zona alta de presión de 10 a 20 milímetros de mercurio. Claro, porque tiene que cerrar acá esta zona para evitar el reflujo, ¿no? Entonces, no solamente es la porción muscular, como les dije, sino también intervención de diferentes ligamentos o del mismo diafragma que van a impedir o permitir que acá se forme una zona de alta presión y de impedir que haya un reflujo gástrico, ¿no? Una de las complicaciones que puede existir es la hernia hiatal. La hernia hiatal es cuando, o una hernia en sí se define como una estructura anatómica que pasa por un orificio anatómico constitucionalmente conformado hacia una zona donde no debería existir anatómicamente este órgano. Entonces, acá la zona del fondo gástrico pasa a través de un orificio anatómicamente constituido que es a nivel del diafragma, lo que es el orificio esofágico, para traslaparse hacia zona torácica. E imagínense, acá ya no existe el esfínter esofágico, porque esto es estómago. Entonces, ser estómago, este ya no es esfínter esofágico, acá no va a haber nada de que impida de que haya un reflujo y reflujo y reflujo. Acá ya no hay zona de alta presión, porque ha salido de esta zona del esófago. Entonces se pierde todo eso y comienza a haber ese reflujo esofágico. Se pierde esa estructura de alta presión. Entonces, ¿cómo se define la enfermedad por reflujo esofágico? Una condición, una enfermedad, pues, ¿no? Por reflujo de contenido gástrico que causa síntomas molestos y complicaciones. Es crónica, el contenido gástrico pasa al esófago, lesionando, inclusive cambiando y dañando su tejido o su mucosa. Bueno, se define como reflujo de contenido gástrico hacia el esófago. Se había mencionado. ¿Cuál es la causa, no? Alteraciones del mecanismo antirreflujo, hipotonía esfinteriana, algunos nacen con eso, presiones menos de 5, imagínense. ¿Cuánto es la presión normal? 10 a 20. Distensión gaseosa del estómago, retraso del vaciamiento gástrico, como interrogante, porque realmente no sabe si se relaciona a ese mecanismo. La hernia y el hiato, que es lo que ya habíamos visto, eso es una hernia hiatal, y la dismotilidad esofágica o los aumentos agresores de la mucosa esofágica como el café, el alcohol, etcétera, el estrés, etcétera. La obesidad, la dieta rica en grasas, el chocolate y la cafeína también están relacionados. Son factores de riesgo, no quiere decir que por esto lo vaya a tener, ¿no? Son factores de riesgo. Factores predisponentes, como dije, la barrera esofágica, la capa de moco, la excreción de bicarbonato, son factores protectores. Los agresores, el ácido clorhídrico, la toxina, el bilis y la trixina. Entonces, esto es el reflujo esofágico inferior. Existe una regurgitación por el retorno ácido y la amargura de la boca sin náuseas, perforación del ácido amargo en el esófago distal, reflujo del ácido gástrico, reflujo de las sales biliares, mecanismo de depuración de ácidos alterados, lo que finalmente termina en el término pirosis, que es la quemazón justamente que signológicamente valoramos en el paciente.
Entonces, esta es la historia natural de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esa incompetencia del esfínter esofágico inferior causa esa enfermedad por reflujo, la esofagitis leve y la esofagitis severa. Acá la pregunta de examen es la metaplasia columnar que puede conllevar la esofagitis severa, que se denomina esófago de Barrett, que es un pre hacia el adenocarcinoma esofágico. Otro es que cause la estenosis péptica, ¿no? La estenosis, otra vez, así como existe una estenosis pilórica, existe una estenosis en esa zona que causa una intolerancia a la alimentación, vómitos a cada rato. Entonces, este es el esófago de Barrett, daño estructural, daño de la mucosa del esófago y un paso al adenocarcinoma. Entonces, existe una clasificación de Montreal para ver síndromes esofágicos, síndromes extraesofágicos, en relación a síndromes sintomáticos con lesión esofágica o asociaciones establecidas o asociaciones propuestas. Pero bueno, lo importante es conocer la fisiopatología de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. La clínica es, te va a decir, se me regresa la comida y siento una quemazón enorme, horrible, ¿no? Puede haber también sangrado, por lo que puede ocasionar melena o hematemesis, o, bueno, a veces hasta complicaciones, hemorragias o esófago de Barrett, ¿no? Bien, este es un video que debería funcionar, pero no funciona. Y el diagnóstico otra vez es la endoscopía digestiva, la pH-metría, que quiere decir es medir el pH a nivel del esófago. No debería haber acidez, pero lo hay porque hay el paso de jugo gástrico hacia el esófago. Y la manometría esofágica, que es para ver cuánto de presión existe en ese esfínter esofágico inferior. Muy bien, ahí acabamos. Preguntas, dudas. Continuamos en sus debidos prácticas que comiencen ya el lunes, ¿no? Un grupo tengo el lunes, otro grupo miércoles y otro grupo viernes. Bien, si no hay preguntas, que tengan todavía el poco domingo que queda un buen descanso. Cuídense, nos vemos. Gracias, doctor. Buenas noches.